Información inmediata. Y nos contactamos a esta hora con Jimena de la Quintana. Ella es periodista de CNN en Perú. Jimena, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Te saluda María del Carmen Álvarez. Cuéntanos, ¿cuál es el sentir del pueblo peruano tras la elección del Papa León XIV, conociendo pues esta estrecha relación entre el nuevo pontífice y ese país al que dedicó pues gran parte de su vida como misionero, como párroco, como obispo? Conocemos justamente que tú estás en estos momentos en Chiclayo, que fue una ciudad muy especial para él. Hola María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches. Fueron décadas las que estuvo el nuevo Papa aquí en Perú. Él no solamente estuvo en Chiclayo, que es la ciudad donde yo me encuentro. Chiclayo es la capital de una de las regiones, de las más de 20 regiones que tiene Perú. Chiclayo es la capital de Lambayeque, y él estuvo los últimos años, o parte de los últimos años, que permaneció en el Perú, en esta capital, en la capital de Chiclayo, como te decía, capital de Lambayeque, y que es, dicho sea de paso, la capital o la ciudad que él menciona durante ese discurso en español. Él estoy ahora en la Plaza Armas de Chiclayo, hay mucha bulla el viernes por la noche, mucha gente aquí en la plaza, y es una plaza por la que él probablemente pasó durante muchos años muy frecuentemente. Y te cuento porque primero porque aquí está la catedral, que es el lugar donde él daba sus misas, sus homilías. Está también alrededor de la plaza, muy cerca de ella, el obispado donde él trabajó muchísimos años. Y ahí hay gente en el obispado de Chiclayo con la que hemos hablado, gente que trabajó de muy cerca con él, que nos ha comentado un poco sobre lo que ellos consideran son características de Trevo, de ahora el nuevo Papa, León XIV. Una persona cercana, una persona sencilla, una persona preocupada por la gente, una persona que no paraba de visitar las diferentes provincias que tiene esta región, la región Lambayeque, sobre todo aquellas provincias más necesitadas. Fue una sorpresa para ellos, un poco lo que me preguntabas al principio. Sí, fue una sorpresa. No hay absolutamente nadie, ni en Lima, ni aquí en Chiclayo, con que habíamos conversado, que nos haya dicho sí, nos lo esperábamos o estábamos pensando que efectivamente así iba a ser. No, tantas personas de aquí, ciudadanos, como personas del clero, de la iglesia, nos han dicho que para ellos fue una sorpresa, que no era algo que se esperaban. De hecho, no constaba en la lista de las personas más opcionadas hasta ese momento, ¿no? Sí, correcto. A ver, tú sabes que entre los periodistas conversamos, circulan nombres, se especula un poco de forma interna, como decimos en off, ¿cierto? No es información que le demos al público porque obviamente no podemos entregar información que no está verificada, confirmada, que no pertenece a una fuente oficial. Pero justamente entre pasillos, entre los diálogos que se daban en ese off the record entre periodistas, no era necesariamente un nombre que sonaba mucho, sí era un nombre que se había mencionado, del cual se conversaba, pero no era de los nombres que más sonaban, ¿no? Ahora, Jimena, ¿consideras que justamente este nombramiento de Robert Prevost como el nuevo Papa León XIV pueda contribuir de alguna manera a intensificar la fe católica en el Perú? Mira, Perú es un pueblo muy católico. Yo te diría que la visita, por ejemplo, de el Papa Francisco a Perú, porque él hizo un recorrido por Perú y Chile en su momento, fue de asistencia masiva. Eran calles, cuadras de cuadras, cientos de cuadras, cientos de metros que ocupaban varias cuadras, llenos de gente recibiendo en ese momento al Papa Francisco. Las misas que él dio, la gente que asistió a esas misas, las personas se contaban por miles. Perú es un pueblo religioso y lo que yo creo muy probablemente, que es una opinión obviamente personal, es que esa fe se va a ver probablemente
digamos, repotenciada, ¿no es cierto? Probablemente va a crecer, conociendo ya esta designación, esta elección del Papa, de Robert Prevost, que los ciudadanos peruanos lo consideran un peruano más. Ellos se dicen, él tiene de peruano, que es el documento nacional de identidad. Él se nacionalizó peruano porque de hecho él fue nombrado obispo del Callao, de Chiclayo. Él era parte de los obispos peruanos. Para ser obispo peruano tienes que naturalizarte peruano. Él tenía la ciudadanía peruana y un documento nacional de identidad peruano. Y eso, y el hecho, sobre todo, creo que este segundo es lo más importante, que él vivió durante tantos años, décadas, aquí en Perú, hace para el corazón de los ciudadanos peruanos, para los ciudadanos que él sea un peruano más. Sí, sin lugar a dudas hemos escuchado esto. Fue además parte de su saludo, ¿no? A Chiclayo, dentro de su primer mensaje al mundo entero como nuevo papa, pues le dedicó unas palabras a Chiclayo y pues para todos es evidente que es un lugar muy especial. ¿No? Sin lugar a dudas. Bueno, y ya para finalizar. Sí, claro que sí, te escucho. Bueno, nos ibas a comentar algo me estabas diciendo que es recíproco. Sí, lo que pasa es que yo un poco traslado lo que he podido conversar con la gente, ¿no? Que te dice, no, él es chiclayano, él es peruano, y lo sienten como peruano, justamente por la cantidad de tiempo que estuvo aquí. Y te decía, es recíproco y creo que sí es un hecho verificable, porque, como lo decías tú, él en su discurso habla en español y menciona la ciudad de Chiclayo. Entonces, qué mejor que eso para darnos cuenta de qué tanto la lleva en el corazón, qué tanto la recuerda y probablemente qué tanto la extraña. Bueno, ya lo decía, para finalizar, Jimena, ayer tuvimos en este espacio también a un padre que pertenece a la orden justamente de los agustinos, y él lo conoce, él es de aquí, de nuestro país, pero justamente Robert Prevost vino aquí a nuestro país, estuvo aquí, y él lo acompañó y decía, es una persona muy humilde, muy, sobre todo cercano a la gente, muy humano. ¿Es así como se lo recuerda también allá en Perú? Sí, hemos conversado con varias personas que lo conocen. Por ejemplo, con un padre que trabajó de la mano con él durante 8 años y fue de esa manera que lo describió. Él trabajó con el hoy Papa en el obispado y nos habló de su cercanía, de su preocupación, de su sencillez con la gente, de una persona que estaba mucho en la calle, que visitaba todas las provincias que tiene la región de Ambayeque, donde queda Chiclayo, la provincia de Morroco, por ejemplo, que es un lugar muy pobre, es un lugar donde muchas personas necesitadas, era uno de los lugares que visitaba, al igual que todos los lugares aquí. Hablamos con un señor que en un puesto de periódicos de diarios que está muy cerca al obispado de Chiclayo, y nos decía, por ejemplo, que él solía parar a conversar con él, a preguntarle si había o no había vendido, cómo le había ido durante el día, y ese ha sido el común denominador, para no alargarme, extenderme tanto, de la gente con la que conversaba. Alguien que siempre estaba pendiente de ti, preocupado, preguntando, empático. Creo que podría resumirlo de otra forma, una persona empática. Así es, eso es también lo que hemos escuchado. Gracias, Jimena de la Quintana, periodista de CNN en Perú, por habernos acompañado en este espacio y comentarnos un poco acerca del sentir del pueblo peruano con esta elección del nuevo Papa León XIV. Gracias a ustedes, un abrazo.